Hola, hola a todos los que miran este video. Me presento, mi nombre es Gerson David Cabrera, soy profesor de ética y religión, egresado en filosofía, estudiante de teología, y este video tiene el propósito de contestar de manera académica, quizás sería el término adecuado, o con la intención de precisar, dado que me ha llamado mucho la atención un programa que ocurre en las instalaciones de WIS Stereo en la ciudad de Bucaramanga, llevado a cabo por la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, escuela de la que yo soy egresado, que quiero mucho y que tengo muchos recuerdos bonitos. A mí me hubiera encantado que durante mi estancia en pregrado hubiese existido un programa de esta calidad, dirigido por el estudiante Hernando Arias, y en este caso el profesor invitado es José Gregorio Camargo Restrepo. En este programa, que ellos hacen programas de todo tipo, han invitado incluso estudiantes de colegio que me gustó mucho ese programa. Además, soy un oyente fiel, quiero decir, en principio, y pues reconocer el trabajo, porque exponerse públicamente, hablar de temas que pueden ser polémicos y que no es un conocimiento que se tenga en la discusión popular y cotidiana, porque en definitiva, si algo ocurre en la universidad que no ocurre dentro, en las calles o en los lugares cotidianos, en el supermercado, en la tienda, pues son profundizaciones de asuntos que requieren de un lenguaje técnico, que requieren de una preparación en lecturas, de fuentes, de indagación, de experimentos, de comprobaciones, de escritura, de formulación de hipótesis, de investigaciones que en la practicidad de la vida pues resultan inútiles o resultan difíciles de hacer por las obligaciones que hay. Entonces, en este sentido, pues quiero dejar claro que esto es una contestación respetuosa, debido a que la Escuela de Filosofía en este programa insiste bastante, que es un diálogo. Entonces, me gustaría que, dado que el tema me llama la atención, que el diálogo se extienda más allá de los que intervienen directamente y que pues repercuta en una conversación con oyentes. Entonces este sería como una consecuencia positiva a mi manera de ver. La pregunta que se hace del programa es satanismo y luciferismo. Es el tema. Y la pregunta es religión o posturas filosóficas. En este sentido empiezo yo ya con la crítica. Los dos invitados, tanto Hernando Arias como el profesor José Gregorio, se proponen hacer una exposición sin hacer valoraciones doctrinales, dicen ellos, sobre el contenido teológico que se va a tocar necesariamente. Tarea que no fue cumplida. Y no me parece esto un error. De hecho, si no lo hubieran hecho, creo que este programa no hubiera existido. Me pareció positivo que se hubiese hecho valoraciones. Valoraciones que no son del todo justas con el contenido de la fe que yo profeso, que además de todo voy a hablar sinceramente. No voy a jugar al gato y al ratón o a esconder mi sistema de creencias, porque desde allí voy a hablar y voy a defender unas posturas que me parecen claves. Entonces, en primer lugar, en el video, en el programa, se da a entender, bueno, para ver este video necesariamente hay que escuchar el programa, y si no, pues he planteado una serie de premisas en las que voy a intentar exponer teológicamente unos conceptos fundamentales de la fe cristiana o católica. En el programa se da a entender que la práctica religiosa supone una cierta renuncia al ejercicio intelectual, como una práctica ciega, como si el culto y el ordenamiento de la vida en torno a una iglesia supone la renuncia al uso de la inteligencia. Y esto es lo que yo quiero aclarar, porque no es así. En primer lugar, así como ninguno de nosotros se dio la vida
porque ninguno de nosotros tiene esa capacidad, necesitó de su madre y de su padre para que hubiese ese acto de procreación. Y necesitó de su madre para el proceso de gestación, y necesitó de su madre para el proceso de parir, y necesitó de su familia, sea como sea que sea su familia, para el proceso de crecer. De la misma manera, la fe es un don que se da en comunidad, que se da en familia. Es algo que recibimos, que escuchamos y que en principio se nos da por nuestro entorno más cercano. Ojo, en este video no pretendo evangelizar, no pretendo exponer o no tengo una intención de ese tipo. Tengo una intención sobre todo de ser justos, porque cuando hablamos de la religión hay que saber de qué se habla, ¿sí? Porque incluso en el video se supone que la religión puede ser, y se hace en los 5 primeros minutos del programa, una ideología. Lo cual, si así se cree, por tanto este video es una respuesta en defensa de la religión. Porque además sé que en la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, hasta que yo estudié, no había una profundización en teología. De hecho, no había un solo curso en teología durante 5 años. Entonces conozco pues un momento histórico en la escuela con una falencia en este tipo de formación, ¿sí? Entonces creo que es importante señalarlo. En este sentido, lo primero que hace una persona es escuchar sobre una iglesia, sobre una creencia, sobre un credo, sobre la historia de un pueblo, sobre los acontecimientos milagrosos llevados a cabo por un hombre, y sobre lo que ese hombre habla de una divinidad sobrenatural que él trae para mostrarnos, ¿cierto? Entonces, ahora, una cosa es escuchar y otra cosa es acoger y creer, ¿no? Yo no voy a hablar aquí de la libertad de elegir, solo estoy hablando de lo que se compone objetivamente la religión católica. Entonces, el primer acto que hace el ser humano respecto a esa revelación de la fe, ante ese mensaje de Dios, es escuchar y acoger para los que en libertad lo deciden. Luego, que esto es justamente lo que quiero señalar, comprender lo que se cree es una tarea de todo creyente. Este es un prejuicio muy popular, el afirmar que la persona creyente es una persona que no estudia, que no comprende, que es casi un idiota, que es una persona que ha apagado su capacidad racional para poder orar, para poder creer, como si la comprensión sobrenatural solo estuviera dispuesta para los que renunciaran a la fe. Esto también es una ausencia de el sentido principal, el principio principal de la razón natural, pues el hombre puede conocer a Dios a través de la razón natural. ¿Sí? Esto es una premisa clásica que usted puede encontrar en San Agustín, en Santo Tomás e incluso en la patrística, que es, digamos, una rama de la disciplina de la filosofía que se estudia en la escuela. Entonces, creo que hace justicia mencionarla. Es decir, por supuesto que existen creyentes que no profundizan en su fe, lo cual no quiere decir que la fe católica sea una fe irreflexiva y contra la ciencia. ¿Sí? Esto es importante. Y lo segundo, por supuesto que se puede dar razones de la fe. Se puede hacer una exposición sistemática de la fe. Y para eso está la teología. ¿Sí? Entonces, no es cierto que la religión y el sistema de creencias y la fe sea una ideología, sea una opinión personal, sea una experiencia individual, sino es una realidad desarrollada históricamente desde el siglo I, con una historia que se remonta a siglos atrás, ¿sí? Con una historia que se remonta a siglos atrás y que se puede hallar en un libro sagrado, en donde la acción principal y el concepto principal, y estas dos viñetas que voy a exponer tienen el propósito de hacer una distinción de dónde viene la fe, de dónde viene la fe. Y la fe viene de la revelación. ¿Listo? La fe viene de la revelación. Si nadie ha visto a Dios y nadie ha sido capaz de ver a Dios, porque es como querer ver
con nuestros propios ojos el sol, pues nos quedaríamos ciegos. ¿De dónde viene la religión? ¿Cierto? ¿De dónde viene la religión de Dios? ¿De dónde viene la religión cristiana? Entonces el concepto fundamental de la iglesia es la revelación. Quise sintetizarlo en los siguientes puntos para evitar equívocos. Primero, es el conjunto de acciones que Dios hace, materializa. Es el conjunto de la obra de Dios. Son señales que Dios da, son orientaciones que Dios ofrece. Son las palabras de Dios. Es una comunicación que Dios da de sí mismo. Es un ofrecimiento de Dios. Son los signos que representan lo que va más allá de lo visible. ¿Sí? Son las muestras de la trascendencia, ¿sí? De que el ser humano tiene una trascendencia, que su destino es algo más allá de lo natural, de la muerte, pues. Entonces, para la fe, la revelación son acontecimientos mediante los cuales Dios comunica su mensaje y voluntad. Quiero decir algo. Ahora, si usted como oyente le cuesta, digamos, comprender y pues considera que esto es mitología, ¿cierto? O es un conocimiento que va más allá de algo comprobable. Entonces, en principio lo que hay que entender es que estos son las definiciones teológicas de una creencia, ¿sí? Y yo pienso que para atacar la creencia, por lo menos hay que conocerla. Eso sería lo principal. Esta es la justificación de esta viñeta. En segundo lugar, y lo más importante que quiero señalar, es que para nosotros, los católicos, la revelación tiene un propósito. Tiene un propósito y es el propósito de salvar y liberar al ser humano. ¿Listo? Motivándole a una vida buena. Y esto es muy importante. La implicación ética de la revelación. Con esto terminaré yo el video que en este momento se está haciendo. En síntesis, la revelación es una verdad que se manifiesta. Es una aparición. Fenómeno sería algo muy propio del vocabulario kantiano y que se utiliza mucho en la filosofía. Pero la palabra en griego aquí es epifaneia. Es una aparición, ¿sí? Es un desvelamiento del oculto. Ahora bien, nosotros tenemos en el 2025 la obligación de contarles a las personas, nosotros, cuando digo nosotros, es los creyentes y los que estamos en el ámbito de la teología, de expresar que el acontecimiento culmen que llena, completa el mensaje de la revelación, porque yo podía hablar aquí de muchas otras cosas, pero me quiero concentrar en lo fundamental. Nosotros sabemos que la religión proviene de una revelación, que la fe, que el mensaje de Cristo, que cuál es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios nosotros la conocemos porque conocemos a una persona y es Jesucristo. El acontecimiento de la encarnación de un ser llamado Jesucristo es el culmen de toda revelación, de toda la comunicación que Dios hace a los seres humanos. Entonces Jesús es el encuentro personal entre Dios y el ser humano. Esto sería lo principal. Insisto, esto lo hago con el propósito de que las personas que quieran refutar la verdad de la iglesia lo hagan con conocimiento de causa y no a punta de prejuicios. En todo caso, ¿qué quiero decir aquí? Aquí nos acomodamos un poquito porque creo que estoy como desacomodado. Jesús Cristo. En la Sagrada Escritura hay un libro que es Los Hechos de los Apóstoles, donde se narra el quehacer apostólico del cumplimiento de la misión que Cristo le da a sus apóstoles, a sus seguidores. Miren cómo empieza el libro. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios, antiguamente a los padres por los profetas. Entonces la historia de los padres de la fe, con el más importante que es Abraham, que es una historia que muy seguramente muchos conocen. En esta etapa final, refiriéndose a ese presente en donde Jesús donde Jesús aparece en la historia, es decir, hace 2025 años, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo,
y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es el reflejo de su gloria, impronta de su ser. Para nosotros, Jesús es objeto y sujeto de la revelación, revelador y revelación. Jesús revela la voluntad de Dios. Y Jesús mismo es la revelación. Entonces, por supuesto, que una persona que practica la fe cristiana, que se declara católico además, tiene como protagonista a Jesucristo. ¿Sí? No podemos hablar de otra cosa. Bueno, podríamos hablar de muchas otras cosas, pero principalmente de Jesús. Listo. Para continuar, dado que se sugiere que la fe es una fe ciega, me gustaría caracterizar a todos los que están viendo este video qué es la fe, y la sintetizo en unos 8 puntos, creo. El primero, la fe es una relación viva entre Dios y el ser humano. Es una relación. 2. La fe es una actividad. ¿Y por qué es una actividad? Porque es una acción concreta del ser humano. ¿Y qué acción lleva a cabo el ser humano? Pues responde, reacciona, asiente libremente al llamado que le hace Dios. ¿Esto en qué sentido? La comunidad de creyentes le ofrece la fe que se ha comunicado desde el principio, que la guarda la iglesia, y esa persona decide libremente acogerlo en su corazón y también, por supuesto, en su capacidad intelectual. Tercero, la fe es una actitud, es una disposición, es una postura, es una colocación que el ser humano hace de sí mismo, ¿sí? Es una situación real. Uno cuando practica la fe, de alguna manera se dispone a vivir de cierto modo. La fe para nosotros y para la iglesia, porque nosotros no hablamos de opiniones personales. La fe es una virtud. Es aquello que le da valor y nos conduce al bien. La fe como don de Dios es algo que nos hace mejores en la medida en que nos permite conocer a Dios. ¿Listo? Aquí está la famosa fórmula agustiniana, ¿no? De creer para entender y entender para comprender. Y completar la siguiente frase de la siguiente manera, con San Juan de la Cruz. Y entender para amar. Entender para creer y creer para amar. Creer para entender y entender para amar. Amar, implicación ética. Insisto, importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué hace la fe en el ser humano? Transforma de raíz la vida de quien cree. Esto no es una idea solamente porque los filósofos tienen algo. Yo soy filósofo y no me gusta autodenominarme filósofo. El cartón lo dice, ¿sí? Pero los que estudian filosofía piensan que son inmunes a su sistema de pensamiento. Es decir, que las cosas que piensan son diferentes al modo en que viven. Hay en ellos normalmente una separación entre lo que se es y entre lo que se cree. Y ese problema no lo tiene la religión. Ese problema lo tienen los filósofos. Ese problema no lo tiene la religión. Segundo punto. Bueno, ya dije que es una respuesta personal. Esto ya lo dije. Bueno, creo que hay aquí ya una repetición. Ahora bien, sintetizo el asunto del catolicismo para que se comprenda. Además, el profesor José Gregorio lo hace muy bien. Creo que es muy fiel a la exposición del concepto de religión, que pues, no tengo objeciones al respecto. Haciendo referencia a las fuentes de la revelación como son la Sagrada Escritura, el magisterio, que es la autoridad quien interpreta de forma correcta el sentido de las Escrituras, y el desarrollo histórico de la enseñanza, que viene siendo la tradición apostólica que se desarrolla en la historia. En principio, la religión católica se basa en que es Dios que se revela en la historia. La fe cristiana nace del encuentro que Dios propicia, que Dios inicia, en acontecimientos concretos, ¿sí? ¿Y cuál es el acontecimiento por excelencia? Dios Cristo, el Hijo de Dios, segunda persona del Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad.
La iglesia, que es una iglesia visible, desarrollada en el transcurso de los tiempos, y las escrituras, para quienes estén interesados en conocerlas, por supuesto. Ahora bien, segunda cosa importante que quiero enfatizar, la fe cristiana es razonable, ¿sí? No se suprime la razón cuando se cree en Dios, sino que se ilumina y dialoga con ella. La fe y la razón cooperan en la búsqueda de la verdad de Dios. Por supuesto que yo no tengo la verdad completa, es inaccesible para mí, no tengo la manera de acaparar la infinidad de Dios, ¿sí? Por eso, las fuentes de la revelación son la asistencia que le ofrece Dios al ser humano para comprenderlo dentro de sus condiciones humanas, porque tenemos límites. Ahora, importante, la fe cristiana es universal y abierta, no se encierra en sí misma, sino que se orienta al diálogo. Prueba de ello es este video, ¿sí? Prueba de ello es este video. Por supuesto que para hablar hay que tener una preparación y hay que tener una valentía, ¿sí? Por supuesto que sí. Importante, existe unidad en la diversidad dentro de la fe cristiana, y esto es lo que hace referencia el profesor, lo hace de manera correcta. La escritura, la tradición y el magisterio contienen múltiples voces como si fuera una sinfonía, como si fuera una orquesta con diferentes sonidos, diferentes nomenclaturas, diferentes convenciones dispuestas en una partitura en la que cada instrumento emite un sonido, ¿cierto? Y construye una gran obra que es esa sinfonía de múltiples voces. Eso sí, con una única verdad, que es la verdad de Dios. Si usted lo quiere creer, bien. Y si no, por lo menos conozca para que lo critique de manera correcta, ¿sí? La fe cristiana posee una dimensión crítica y purificadora, ¿sí? Nosotros estamos llamados a cuestionar los ídolos y los absolutismos humanos, ¿sí? Contribuyendo, por supuesto, a una reflexión moral, sobre todo en asuntos de moral. Jesucristo es el centro de toda reflexión. Insisto, Jesucristo es el centro de toda reflexión. Jesucristo es el centro de toda reflexión. Bueno, termino con lo siguiente y me excuso porque sé que me extendí. En algún momento se señala que los satanistas tienen un tipo de fe, lo cual es falso, porque la fe de Cristo no es una fe vacía, tiene un contenido. Sí, y bueno, en algo sí es cierto, y es que si un satánico entra a una Eucaristía y coge una hostia y la tira al piso, pues por supuesto que dentro de su imaginario hay un reconocimiento de lo sagrado. Sin embargo, sí es importante que ustedes sepan que no hay en la religión un concepto de fe vacío. No, la fe católica tiene un contenido, es una fe única. Recordemos esto, en la iglesia las verdades se acogen, no se inventan, no son consensos humanos. No es la idea de un papa, de otro papa, de otro papa, de un sacerdote, de un no, la fe se acoge, la verdad se acoge y es la misma verdad desde siempre. Este es el chiste que el filósofo debe comprender. Al filósofo le cuesta aceptar la verdad, no está abierto a ninguna verdad porque su principal arma es el relativismo. Relativismo que epistemológicamente no se lo voy a cuestionar, pero moralmente es muy reprochable y ahí es donde flaquean todos. Ahora bien, para el profesor y para el alumno y para todos los oyentes de este programa tan bonito, que me gusta mucho y lo seguiré escuchando, la fe cristiana no se puede separar de la ética. El culto y la práctica religiosa tiene una postura ética fundamental, ¿sí? En Santiago encontramos la carta de Santiago en la Sagrada Escritura: la fe sin obras está muerta. Nosotros estamos llamados a practicar la caridad, la misericordia, la justicia, la verdad, la bondad con el prójimo. No, lo dice la Sagrada Escritura. ¿De qué sirve creer si no actúo? Sería como una fe muerta. ¿Sí? Por tanto, la identidad cristiana se funda en el sumo y máximo bien. Y para nosotros el sumo y máximo bien es el amor.
¿Y cómo podemos comprender el amor, dado que es una palabra tan ambigua y reflexionada por múltiples psicólogos? Y bueno, mejor dicho, el arte, la literatura, la música en general, todos tras esa comprensión del amor, los católicos tenemos un modelo de amor, que es Cristo. ¿Listo? Entonces, todo acto de culto expresa y refuerza una visión ética. A quien se honra, se imita. Y la única persona digna de honrar, la máxima persona porque no es la única, por supuesto. Los santos, la Virgen María, son modelos éticos. Son modelos éticos. Por algo están ahí. Pero el máximo modelo ético y el modelo perfecto es Jesús. Entonces, el satanismo religioso rinde culto al mal. ¿Sí? Eso es así. Y exalta la transgresión de los valores cristianos, no judio-cristianos. A mí me gustaría hacer aquí un debate, que no es el momento porque llevo mucho tiempo hablando y me hablaría 10 minutos más sobre esta expresión de los valores judio-cristianos, que es una expresión equívoca. No sé si el profesor tenga clara la distinción de los valores judio-cristianos, pero cristianos. Honrar el mal como absoluto conduce necesariamente a conductas contra la vida y la dignidad humana. Y esto es algo que los filósofos, yo no sé por qué no son honestos, ¿sí? No estoy hablando del profesor, en general. No, no es una argumentación ad hominem, por supuesto que no. Y quiero señalar lo siguiente, es que ¿por qué hay tanta ingenuidad en no darse cuenta que de la manera como yo pienso vivo? O finalmente termino pensando de la forma como vivo. Pensar y ser, aquella máxima de Parménides, tan antigua. Pensar y ser son lo mismo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una forma de pensar, va a terminar repercutiendo en mi forma de actuar. Y si yo tengo una forma de actuar de determinada manera, va a repercutir en mi forma de pensar. Entonces, si yo le hago culto exterior al mal, pues sería un hipócrita que en la vida privada le haga, yo honre el bien, ¿sí? Tendría una disociación cognitiva gigante, ¿sí? Un satanista que practique, que le honre y le dé culto al mal, o incluso esa separación teórica que se hace del luciferismo como sistema de pensamiento que trastoca los valores, bla, bla, bla. Entonces, si yo tengo un sistema de comprensión filosófica, digamos, voy a validar eso en algún momento, no termina eso siendo la defensa de unos valores que en la práctica no son convenientes, porque es que es lo que yo quiero preguntarles a ustedes, finalmente, a todos. ¿Qué nos conviene? ¿Honrar el mal? Esa es la clave de la pregunta que se hace al principio del programa. O sea, no importa si el satanismo y el luciferismo se distinguen por un sistema de pensamiento abstracto y el otro es un culto. A mí esa distinción no me interesa, pues pensar y ser son lo mismo. Mi punto es, ¿a la sociedad le conviene honrar el mal? ¿Es conveniente que nosotros le demos cabida como cultura a valores como la mentira, la corrupción, la muerte, el mal, la fealdad, la crueldad, el egoísmo, la envidia, la destrucción? ¿Nos conviene? Es la pregunta que yo me hago. ¿Sí? Y termino con lo siguiente. La fe se verifica. El testimonio visible es importante en la iglesia. En el amor activo y el culto implica una ética. ¿Sí? Para la iglesia no es correcto separar el luciferismo como teoría y el satanismo como culto. Los filósofos lo hacen. Sí, porque hay un momento de abstracción, de suspensión del juicio, en donde yo puedo considerar abstractamente unas ideas. Ok, válido, lo comprendo como formado en filosofía. Pero estamos hablándole a las personas. Ustedes tienen un programa que se dirige a un público. Y como persona formada y en formación teológica, me corresponde llamar al orden porque puede generar confusión el pensar que un sistema de pensamiento
es inofensivo, lo cual ustedes, los filósofos, saben que no. Todo pensamiento, todo sistema de pensamiento no es inofensivo, no es inofensivo. Ninguna idea es inofensiva. ¿Listo? Negar el bien en teoría inevitablemente desemboca en acciones contra el prójimo en la práctica. Esa es la premisa fundamental. Muchas gracias. Esto lo hago con la vehemencia, con el ánimo, con el entusiasmo de generar una discusión y una repercusión que ustedes bien se han planteado en este programa tan bonito, que no sé si esto finalmente lo terminen escuchando, pero tengo el propósito de establecer un diálogo y una repercusión linda para todos. Les agradezco a las personas que se tomaron el tiempo de escucharme, a mis profesores, si alguno de ellos lo está viendo, y a mis estudiantes que normalmente se toman el tiempo de verme para criticarme o burlarse de mí. Esto es un comentario que lo hago en tono de broma. Muchas gracias a todos, con el profundo respeto que ustedes se merecen. Si hay algo que tengan que ser corregido, estaré en toda disposición de escuchar y de reflexionar sobre mis palabras, dado que fue una preparación. Apenas lo escuché, pues preparé estas diapositivas dentro de mis apuntes para poder hacer como una contestación digna a tan semejante programa, que me parece de mucha valentía y dignidad por parte de la Universidad Industrial de Santander y aquella escuela que me dio el título que hoy muestro con orgullo en mi día a día de persona formada en filosofía. Un saludo a todos y hasta la próxima.